Bienvenidos a otra edición de Descubre el Guadalhorce, amigos y vecinos de nuestro valle. Y permitidme que comience con una reflexión que todos conoceréis, y es que todos somos diferentes, eso está claro, no hay dos personas iguales. Pero el fijarnos en la diferencia o fijarnos en los que nos complementan del otro es una decisión personal de cada uno. Lo mismo pasa con nuestros pueblos. Y el mejor ejemplo de ello es nuestro invitado de hoy, José Manuel García Agüera. Buenas tardes, José Manuel. Hola, Fernando. Bueno. Y digo que es el mejor ejemplo de ello porque con su labor, desde la Fundación García Agüera en Coín, está uniendo una serie de personas que trabajan enormes. José Manuel, ¿cómo nace la Asociación García Agüera? En realidad, la Fundación García Agüera es el resultado de un proyecto expositivo, plástico, editorial, que comenzó en el año 84, ¿no? Con la Galería Alameda de Coín, ¿no? Ese proyecto, que no deja de ser un proyecto privado, familiar y de alguna manera pues también muy concreto por ceñirnos al tema de Coín, ha ido derivando en publicaciones, ediciones. Y esa derivación desde el año 2005 es la Fundación García Agüera, ¿no? ¿Y quién tuvo esa idea? Yo creo que, hombre, podríamos decir que fui yo, pero no es exactamente así. Es la consecuencia lógica, ¿no? de una trayectoria o de unos trabajos, ¿no? Al final te va dando cuenta que las cosas que uno va recopilando, que va aprendiendo, que va comprando, que va teniendo, relacionadas con tu pueblo, con el arte, con la cultura, no son nada si no la comparten, claro, ¿no? Entonces, la Fundación es un proyecto que pretende compartir lo que sabemos o lo que tenemos, ¿no? Y en ese aspecto nos consideramos, como decimos siempre, machadianos, ¿no? En el sentido de lo que decía don Antonio Machado, que en las cosas de la cultura y del saber lo que se guarda se pierde y lo que se da es lo que se gana, ¿no? Totalmente. Entonces, en ese aspecto, nuestra mayor nuestro mayor objetivo, nuestra mayor alegría es cuando conocemos algo, descubrimos algo y lo compartimos con nuestros paisanos, ¿no? Esa es. Nace en el 84 con esa intención, con esa ganas de trabajar, pero si nace en el 84 quiere decir que desde mucho antes ya se estaba trabajando por la historia, por recuperar. Sí, nosotros, hombre, cogemos el tren en el vagón que pudimos, ¿no? Lo que sí es verdad es que es curioso porque, aunque se estudiara y hubiera muchos antecedentes, en Coín nunca ha habido un interés por la historia, tampoco por el patrimonio, y de hecho, bueno, pues tú ya conoces bien el tema, y hasta que no llegamos una serie de gente, entre ellos, bueno, pues nosotros, no se empezó a poner en valor esos conocimientos, ¿no? Es decir, la gente empezó a valorar por lo que es la historia, lo que es el patrimonio, sabían que el resultado de un edificio no era tirarlo, sino a lo mejor restaurarlo, rehabilitarlo, estudiarlo, ¿no? Y claro, cuando hemos llegado a ese punto, en muchas cosas hemos llegado tarde, ¿no? Claro. De cierta forma. Efectivamente. En muchas cosas de lo que estás contando yo he bebido de ti. En Cártama tampoco había ese interés y fundamos esa asociación y pequeñas personas con el mismo interés hemos unido una fuerza. Y lo mismo me consta que ocurre en Alaurín, que ocurre en Álora, y eso es magnífico. Además habéis reunido a una serie de artistas que reciben amparo de la asociación, ¿verdad? Sí, porque ten en cuenta que también la Fundación apoya, protege y divulga el trabajo de otras mucha más gente, ¿no? En una fundación como la nuestra, que toca muchos palos, como la historia, como la literatura, como la investigación histórica, la pintura, la música, incluso la poesía, ¿no? Sí es verdad que hemos tenido la gran suerte de contar o de acceder o de colaborar quizás con las personas más significativas en esos campos, ¿no? Hoy podríamos decir, pues yo qué sé, que entre la música, pues mira, la música, ahí está el Cirguero, ¿no? Ahí está el Proyecto Parada,
En la cuestión de la investigación histórica pues hay nombres muy importantes como el de José Antonio Urbano, o José Luis García Guillén, o el propio Francisco Marmolejo. Y ha dado a la asociación muy buenos frutos, buenas publicaciones, buenos trabajos. Sí, intentamos que nosotros en el tema de las ediciones, las publicaciones, creemos que muchas veces es tan importante el contenido como la forma, ¿no? Entonces dedicamos también mucho tiempo y mucho esfuerzo y nos parece muy importante la manera de presentar las cosas, la manera es decir, tú en un libro nuestro no encontrarás a lo mejor lo que tipográficamente se llama una viuda o una huérfana, ¿no? Porque son ediciones muy cuidadas y sobre todo ediciones que pretenden popularizar o divulgar al mayor número de gente, ¿no? En temas que, como tú sabes, muchas veces son muy áridos, ¿no? Para la mayoría de la gente. Entonces, si ese trabajo, ese proyecto va bien presentado, va bien ilustrado, va bien escrito, va bien editado, pues probablemente tenga más aceptación y enganche más a la gente que si, yo qué sé, tiene un libro magnífico que sea, pero con Times New Roman 10, interlineado 1 y el tocho... Pierde mucho. Pierde mucho, ¿no? Entonces ese tipo de cosas las cuidamos mucho. Y de todas las publicaciones que tiene la Fundación, ¿de cuál te sientes más orgulloso? ¿Cuál dices tú, esta me encanta particularmente? Bueno, hay muchas, ¿no? Porque, claro... mira, en el tema de la investigación histórica, hoy por hoy, prácticamente las cosas que hemos publicado nosotros son las únicas que existen sobre la historia de Coín, ¿no? Últimamente hemos publicado, en colaboración con la Concejalía de Cultura y con el Ayuntamiento de Coín, pues este libro, ¿no? Que es la primera historia de Coín, ¿no? Es decir, la primera historia de Coín. Un manuscrito. El manuscrito de Jiménez de Guzmán, que se escribió en 1796 y que ha estado 200 años sin que nadie lo publicara ni lo hiciera. Y sin embargo, bueno, pues tuvimos la suerte de acceder al documento original, ¿no? Porque esta historia la conocíamos por una transcripción que 100 años después hizo don Fernando del Mozo y Santiago, ¿no? Sin embargo, bueno, pues por fruto de amistades y de investigaciones, llegamos a dar con el documento original, con el manuscrito original de Jiménez de Guzmán, que lo tenía un coineño residente en Madrid y que tuvo, bueno, pues en fin, la generosidad de dejárnoslo, y sobre ese manuscrito hemos trabajado, ¿no? Eso es un tesoro más valioso que si fuese oro. Es quizá la fuente documental más importante, no la más antigua, porque anterior al manuscrito de Jiménez de Guzmán hay otros trabajos de investigación y de historia, pero sí quizá la más importante, en tanto en cuanto todos los que se han dedicado a la investigación o al estudio de Coín han bebido siempre en esa fuente, ¿no? Pero siempre han bebido de manera indirecta, ¿no? Por lo que decía Jiménez Robles, por lo que contaba a lo mejor don Bartolomé Belenda, por lo que contaba, como le digo, don Fernando del Mozo, que fue un canónico coineño que dedicó gran parte de su vida a transcribir documentos, ¿no? Para que quedaran para la posteridad y pudieran ser utilizados por historiadores en el futuro, ¿no? Uno de esos documentos transcritos fue precisamente el documento de Jiménez de Guzmán, ya, ¿no? Con una lucidez enorme en aquellos años. Y con una visión de futuro tremendo, ¿no? Y este libro, además del trabajo de transcribir y de sentar en una silla, tiene el trabajo de viajar, de negociar, claro. de preguntar. Y sobre todo, este libro tiene una cosa muy interesante. De perseguirte. Porque aunque la edición conste que es mía, ¿no? Y bueno, yo soy el responsable de este libro cuenta, pues claro, la historia de Coín, contada por Jiménez de Guzmán en 1796, al día de hoy hay muchas imprecisiones, hombre, hay muchas lagunas. Sin embargo, he podido contar con muchas personas dedicadas a la historia y perfectos conocedores de los temas que se trataban, en los que han apuntado, han añadido, han corregido muchas cosas de Jiménez de Guzmán. Todas esas notas van también publicadas con este libro. Y hoy por hoy, bueno, pues el trabajo de Jiménez de Guzmán, el manuscrito original, que aquí se transcribe y se estudia y tal, también va acompañado
pues de esas notas que lo enriquecen eso y, es que lo, buenísimo. y que lo amplían, ¿no? El manuscrito Mira, original. ese personaje que estábamos hablando antes, de don Fernando del Mocho Santiago, que fue uno de los historiadores, le dedicamos este libro, que es un trabajo precioso. Este lo tengo yo también. De Francisco Marmolejo, ¿no? Y sin embargo, fíjate, es curioso que un personaje como Fernando del Mocho Santiago, que es el que le da nombre a la biblioteca de Coín, ninguna concejalía de cultura haya nunca pensado en hacer un trabajo explicando quién era, ¿no? Y bueno, pues tuvimos que ser nosotros prácticamente quienes explicáramos la importancia, y a través del trabajo de Paco Marmolejo, la importancia para la historia de Coín de don Fernando del Mosa, ¿no? Te cuento esto porque muchas veces estas ediciones, estas actividades y los proyectos que hemos ido desarrollando, lo hemos ido haciendo a pulmón, ¿no? Eso también... Yo te entiendo, pero define pulmón, para que la gente sepa Hombre, el trabajo que tiene. Definir pulmón es desde el trabajo en solitario, de investigación. Que no puedes delegar en otras personas, que no, todo lo haces tú, claro, todas las gestiones, todo lo escrituro. Y claro, y después está lo que es la publicación, a lo mejor, ¿no? Nosotros hemos venido desarrollando durante mucho tiempo, y en la página web de la Fundación te puedes encontrar muchas publicaciones de estas que te voy a decir, que han sido trabajos que hemos editado en digital, ¿no? Es decir, hay muchos libros que lo tenemos publicado en digital porque no hemos tenido los recursos económicos para hacerlo en papel, ¿no? Los que hemos podido contar con colaboración o con amigos o de nuestro propio bolsillo, esas publicaciones pues están publicadas en papel también, y también están en digital. Pues ya te digo que la idea nuestra siempre es compartir, ¿no? Entonces, de todo lo que hacemos, queremos que haya también una manera de que cualquiera pueda acceder, no solamente a la gente de Coín, sino también la gente de otros pueblos y bueno, y de todo el mundo, en definitiva, ¿no? Y eso es buenísimo, porque gracias a la Fundación yo personalmente he investigado mucho sobre mi tierra y he tenido que recurrir a la Fundación, porque Coín ha sido un referente para la comarca históricamente. Sí, yo creo que ya, hombre, ya llevamos muchos años en este tema, ¿no? Y hombre, nos alegramos de que haya tenido esa aceptación por parte de la gente, y sobre todo ese reconocimiento por mucha gente que, como tú, pues, en fin, lo agradecemos y agradecemos mucho que bueno, que nos mencionen y que nuestro trabajo haya servido para algo, ¿no? Disponemos también de un archivo en el que muchísimos investigadores y gente de otra calaña, por así decirlo, viene también a recalar en él, ¿no? ¿Es público? ¿Se puede visitar el archivo? Bueno, ahora mismo es todo privado, pero bueno, el que está interesado... ¿Pide permiso para consultar? O le facilitamos. Ajá. Muchas veces en archivos PDF, o vienen por allí, y son... mira, ahora, por ejemplo, ¿qué te digo yo? Es curioso, pero en el archivo de Coín no existe ninguna referencia a las publicaciones periódicas de Coín, ¿no? Hace unos años unos chicos y unas chicas de la Escuela de Periodismo de Málaga estaban interesados en hacer un trabajo sobre la prensa en el franquismo, ¿no? Y bueno, el único sitio a donde pudieron acudir para acceder a esa información y a esos volúmenes y a esos trabajos de digitalización y físicamente los ejemplares era la Fundación. Ahora sí. hemos recibido, pues qué te digo yo, el Museo de Sátiva en Valencia, ¿no? Que ha hecho una exposición y un reconocimiento a unos músicos muy importantes, que era don Germán y don Eduardo Sanchís Morel, que eran músicos muy relevantes en esa comunidad. Y don Eduardo Sanchís Morel fue el director de la Banda de Música Municipal de Coín. Ajá. Curiosamente, qué dato más bueno. Curiosamente, además una chica, María Ángeles Pellejero, ha hecho una tesis sobre él, y claro, su relación con Coín y la parte que trataba mientras fue director de la Banda de Música de Coín, no existe en el archivo municipal información sobre ese tema, y bueno, le hemos facilitado entrevistas de periódicos, fotografías de la Banda de Música, o hasta el reglamento de la propia Banda de la Música, del Municipal de Música de Coín,
en fin, que poseemos, ¿no? Y así te puedo hablar de muchos proyectos de gente que no solamente son a lo mejor de los pueblos de la comarca, sino de otros sitios que uno no sabe muchas veces dónde va a surgir. Es lo que hablábamos al principio, nos complementamos y nos enriquecemos todos. Y ahí está. Hombre, no es que lo tengamos todo, pero sí tenemos una parte importante seguro que lo que tienes que no puede tiene servir, ¿no? En ese aspecto el archivo fotográfico es también muy un archivo fotográfico muy interesante. De fotografías originales. De fotografías originales. Todas las cosas de la Fundación, Fernando, son contenidos propios. Es decir, no solemos piratear, sí. ni solemos tener, por ejemplo, de la fotografía. Es que si no tiene el original, no puedes decir que la Fundación tiene esta fotografía. Por eso te digo que, y a veces no solamente el original, sino los cristales originales. Claro. Que por ejemplo, el fotógrafo primero de Coín, el primer fotógrafo de Coín que se conoce, don Miguel Salgado Vázquez, ¿no? Miguel Salgado Vázquez. Bueno, pues de don Miguel Salgado hemos llegado a ir recopilando una gran... también otros fotógrafos como Marmolejo o incluso últimamente Bonifacio Villalobos, ¿no? De gente que nos han facilitado, familiares que nos han facilitado sus álbumes de fotos, y en concreto de don Miguel Salgado, que por ser el primero tiene esa importancia. Ten en cuenta que estamos hablando de lo que sería el primer Coín, ¿no? El primer Coín fotografiado, ¿eh? Las primeras imágenes que tenemos de Coín, ¿no? Pues hemos llegado a conseguir incluso los originales, los cristales originales que sirvieron, por ejemplo, pues para cuando se publicó en los años 20 la primera colección de postales de Coín, que hoy son unos documentos importantísimos, ¿no? Porque ¿de qué año es la fotografía más antigua que tenemos? La fotografía más antigua que tenemos de Coín está en torno a 1880 o por ahí, que son unas representaciones de autos sacramentales en la Alameda, cuyas fotos originales también poseemos en la Fundación, ¿no? 1880, ¿también de Salgado? No, esos son anteriores, ¿no? Anteriores a Salgado. Y después ya entronca con Miguel Salgado, que viene a ser en torno a 1905, 1920, sería los años en los que este hombre después ya se fue a lo que antiguamente se llamaba ultramar, ¿no? Y ahí ya se perdió su pista, ¿no? Pero su legado, que ha estado desperdigado por la familia y por otras cosas, pues hemos intentado recuperarlo y hoy podemos decir que tenemos una colección muy interesante de las fotografías de Miguel Salgado, ¿no? En una labor muy interesante. Añadida a otros fotógrafos, ¿no? Y claro, estamos hablando de las primeras imágenes de Coín, ¿no? Hoy lo que tú dices es un material valiosísimo. Imposible casi de conseguir en muchas cosas, ¿no? En fin, hay mucho anecdotario sobre este tema, ¿no? ya te veo. Aquel investigador, porque tenemos muchos seguidores que son investigadores y seguidores, que quieran o que tengan interés por saber del archivo, ¿cómo pueden tener acceso? Pues mira, en la página web nuestra hay muchísimas cosas colgadas y hay muchísimas cosas publicadas y en la que se accede. Es verdad que es una página muy extensa porque hay publicaciones a través de los envíos de domingo, hay muchos trabajos de investigación, de cosas de la gente de la Fundación y de amigos también de la Fundación, que hemos ido publicando sus trabajos, ¿no? Pero vaya, lo más fácil, lo que hasta ahora se ha ido empleando es que, bueno, pues el contacto personal, ¿no? Pues a través de un correo electrónico a la Fundación o por teléfono, o quedamos un día y lo que tengamos está a disposición, claro, del que lo quiera utilizar y lo pueda utilizar, ¿no? En ese aspecto nosotros todo lo que podemos compartir es gratuito, ¿no? No cobramos nada por eso y, hombre, lo único que pedimos es el respeto a la propiedad intelectual y el respeto a lo que se vaya a publicar, ¿no? Pero todos nuestros contenidos están a disposición de quien quiera utilizarlo y lo vaya a hacer con buena voluntad, ¿no? Que es un poco, bueno. Más publicaciones que te han gustado especialmente, que tú has dicho, ¿qué me ha gustado a mí esto? ¡Qué buen trabajo! Hay un proyecto... ¡Qué buen trabajo! Hay un proyecto que sí nos sentimos verdaderamente satisfechos, ¿no? Porque
que es el asunto de don Antonio Reina Manescau, ¿no? Si don Antonio Reina Manescau quizás sea el coineño más importante, más universal que haya dado la historia de Coín. Sin embargo, don Antonio Reina Manescau era un total desconocido en Coín, ¿no? Es un pintor que hoy es un pintor clave y está en todos los listados de la Escuela Malagueña de Pintura. Es un pintor que tiene obra desde el Museo del Vaticano, o el Ateneo de Madrid, o el Museo de Boston, pasando por la Thyssen, o el Museo de Málaga, y sin embargo... En todos esos sitios tiene pintura Reina Manescau. ¿Eh? En todos esos sitios tiene pintura. Entonces, sí, además un pintor conocido en el mundo entero como el pintor de Venecia, ¿no? Infinidad de reconocimientos y tal, ¿no? Y sin embargo un pintor que era totalmente desconocido en Coín. La primera vez que se habló de don Antonio Reina fue en un libro mío que se llama Crónicas de Coín, que se publicó en el año 2000. Y esa es la primera biografía que existe sobre Antonio Reina, ¿no? El proyecto que hemos llevado a cabo, yo personalmente y la Fundación y los que colaboramos con la Fundación y somos amantes del arte y admiradores de su obra, pues nos sentimos ciertamente satisfechos porque hoy por hoy es probable que en Coín no haya nadie que no conozca a don Antonio Reina, ¿no? Y sin embargo, hace unos años era es decir, el coineño más universal, el coineño más importante, más relevante de toda su historia, era un perfecto desconocido para Coín, ¿no? Y hoy, bueno, pues estamos a punto de inaugurar, el mes que viene inauguraremos un centro Antonio Reina, que viene a ser como una especie de museo, ¿no? Hasta ese punto. Con obra original suya, con cuadros míos, con cuadros de la Fundación, con cuadros que hemos hecho que el Ayuntamiento compre. Y bueno, hoy por hoy es un proyecto que creo que va a ser, o lo han calificado de un antes y un después, ¿no?, en el panorama cultural de Coín, ¿no? Y es una realidad que viene a cubrir pues esa deuda de gratitud, ¿no?, y reconocimiento que teníamos los coineños con nuestro paisano más universal, ¿no?, que en Coín existiera algo que lo recordara, ¿no? Sin embargo, en Coín nunca ha habido ni una calle, ni una plaza, ni nada que lo recordara, ¿no? Él nació en Coín y murió en Roma, ¿no? ¿Y cuándo se inaugura ese centro? Pues lo vamos a inaugurar el mes que viene. Como primicia te puedo decir que probablemente sea la fecha del día 15 de marzo. Te lo digo porque precisamente esta mañana hemos tenido una reunión con el alcalde y con Diputación y hemos fijado esa fecha como la fecha para abrirlo, ¿no? Pues estaremos pendientes de esa inauguración y de visitarlo. Tiene que sí, ser... hombre, y además yo encantado de acompañarte y de hacer una visita y explicándote, porque hemos tenido que salvar también muchos escollos y hemos tenido también, pero hoy por hoy es un sitio donde, bueno, no solamente obra original de don Antonio, cuadros magníficos, sino también documentación, fotografías que nunca se han conocido, objetos personales, bueno, y todo el trabajo que hemos ido desarrollando. Es el gran ejemplo de que para que salga una publicación que luego todo el mundo ve, nadie sabe el trabajo que hay detrás. Sí, es verdad, el gran ejemplo del Reina Manescau. Desde hace ya 20 años, me dice. Mira, sobre Antonio Reina, este libro es muy interesante. Este libro lo publicamos en el 2009, coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento. Y fue un libro que prepararon José Manuel García Fernández y Paco Manuel Morejo, sobre una introducción, ¿no?, fácil y asequible. Antes habían publicado lo que te dije del Crónica de Coín mío y otras cosas, ¿no? Pero es un libro que está patrocinado y que está hecho en colaboración con la Diputación, y fue un libro que se repartió por todas las escuelas malagueñas, ¿no? Sí. Con lo que de alguna manera es un libro introductorio a este personaje importantísimo, no solamente para Coín, ¿no?, sino para la pintura malagueña del 19, ¿no? Y es quizá un libro muy interesante porque tampoco sobre don Antonio Reina había nada publicado, ¿no?, con anterioridad. Eso es lo que los políticos llamarían poner en valor, ¿no? Nosotros, en cierta forma, recuperamos la memoria, ¿no? Que yo creo que hombre, que había una deuda que tendríamos que saldar los propios coineños, como te decía antes, con nuestro coineño más universal, ¿no? Y que era curioso que el coineño más universal no tuviera
un reconocimiento o un conocimiento, ¿no?, por parte de sus propios paisanos, ¿no? Hombre, por supuesto, y seguro que van a salir más. Sí, sí, no, de hecho hay muchísimos todavía por descubrir y otros que aún descubiertos faltaría ponerlos en valor. Como en ese aspecto hay un trabajo muy interesante, publicado también por la Fundación, que es este libro de don José Antonio Urbano Pérez sobre personajes de Coín, ¿no? Y es también, lo que te decía, muchos personajes desconocidos hasta ahora, bueno, pues que se les ha hecho su biografía o su monografía, y bueno, está puesto en lo alto de la mesa también para que sus paisanos lo conozcan, ¿no? Pero un montón de biografías aquí, ¿eh? Sí, 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 hay como 22 personajes destacados. Esa es una labor que se debe hacer en todos los pueblos, porque es verdad que hay personas que han aportado grandes cosas a su pueblo y hoy son totalmente desconocidos. Y también tocáis la rama de la poesía, ¿no? Sí, la música, la poesía, en realidad todas las artes, ¿no? Porque todo forma parte de lo que es la cultura, ¿no? Y en Coín, por ejemplo, en Coín hemos tocado últimamente la poesía. Coín es que es muy polifacético, sí, toca todas las artes. Sí, mira, el tema de la poesía, por ejemplo, viene a consecuencia de que un personaje que muchos de los oyentes conocerán, que es Rafael Pérez Estrada, ¿no? Un malagueño genial y un malagueño único, ¿no? En cuanto a escritor, a dibujante. Sin embargo, muy poca gente sabía que Rafael Pérez Estrada estuvo casi una década viviendo en Coín, es decir, de fines de semana, ¿no? Y que gran parte de su obra está ideada, trabajada y pulida en Coín, ¿no? Esa relación de ese personaje importante como es Rafael, al que yo tuve la gran satisfacción de conocer y de ser su amigo y de compartir muchos ratos con él, y él siempre que me veía me decía Málaga capital Coín, ¿no? Y esa frase de Málaga capital Coín es la que elegimos para unas jornadas que dedicamos a su obra, ¿no? y a su vida, ¿no? Y en torno a esa jornada, con conferencias, proyecciones y otras publicaciones, comenzamos hace 3 años o 4 años, que fue cuando hicimos este homenaje o este recordatorio de Rafael, a una colección de pliegos que llamamos colección de pliegos de poesía, ¿no? Y hoy por hoy hay ya 8 números publicados, ahora vamos a publicar otros 4, y los poetas que componen y que están conformando esa colección quizás sean los más interesantes, o dentro del abanico de grandes poetas que existen en Málaga, ¿no? Pues son poetas muy relevantes y muy importantes, ¿no? A nosotros unir ese tipo de personajes y ese tipo de proyectos con nuestro pueblo también nos gusta mucho, ¿no? Y también trabajamos mucho en eso, ¿no? En que nuestro pueblo tenga un lugar en el currículum, en la bibliografía, en fin, en lo que pueda ser la vida también de estos personajes, ¿no? Además, ese trabajo de investigación, esa labor de recuperación, no cabe duda de que es una hoja de ruta para que los ayuntamientos, los políticos sepan qué camino tomar a la hora de proteger un edificio, poner una calle, erigir un monumento. Mira, en ese aspecto podíamos destacar el tema de las cuevas rupestres de Coín. Es decir, el tema de las cuevas rupestres de Coín es un conjunto monumental que lleva 1000 años y que nadie había hecho nada por Puertas Tricas, en fin, hizo unos trabajos indagatorios y tal, pero en Coín ni siquiera sabía la gente que existían las cuevas rupestres, ¿no? Hoy tú puedes entrar en la página web de la Fundación y tienes
toda una información súper detallada y exhaustiva y casi de campo, ¿no? Y de trabajo histórico sobre esas cuevas, ¿no? La gente empezó a darle valor a esas cuevas rupestres a raíz de las publicaciones y del trabajo nuestro, ¿no? Hoy por hoy todavía no se pueden visitar porque las cuevas rupestres están dentro de un recinto que es un recinto familiar y privado, pero ya se ha venido utilizando. Pero están protegidas. En algunos proyectos, ¿no? Por parte del ayuntamiento, que han hecho algunos festivales de flamenco, y bueno, ahí está. Algún día habrá que resolver esa asignatura pendiente de las cuevas rupestres, pero sí es verdad, en fin, y perdóname que pueda parecer un tanto aparatoso el decirte, están puestas en valor porque nosotros la descubrimos, entre comillas, ¿no? Es que esa labor no se ve, lo sabe mejor que nadie. Esa labor se hace en silencio, en tu casa, con libros, manejando, pero esa labor no se ve. Pero sin embargo es muy importante. Claro. Es muy importante. Lo que hace falta es que el ayuntamiento de turno sepa que hay un trabajo serio y que merece la pena protegerse. Mira, hoy podemos decir que, en fin, que el ayuntamiento es un aliado, ¿no?, con nosotros, la Concejalía de Cultura, y desde aquí un recuerdo a la concejala que falleció recientemente, Maribel Urbaneja Fernández. Fue una mujer culta y una mujer que entendió la importancia de todo esto que estamos diciendo, y entendió también que la Fundación podía ser un aliado suyo y ellos un aliado nuestro, ¿no?, en la divulgación y en la protección de toda esta memoria cultural que puede existir, ¿no? Pero no siempre ha sido así. Es decir, muchas veces hemos tenido que luchar contra lo que algunos políticos entendían que éramos la competencia. Es decir, cuando al cabo de los años han podido ir viendo que no tenemos aspiraciones políticas ninguna, ni ninguno queremos ser alcalde, ni ninguno queremos ser concejal, ni ninguno queremos sacar voto con esta historia, le han ido dando valor al trabajo que hemos hecho, ¿no? Y hoy, hombre, hoy podríamos decir que efectivamente tanto el Ayuntamiento de Coín como la Concejalía de Cultura apoyan los proyectos que les presentamos, e incluso muchas veces no solamente los que le presentamos, sino los que nos piden, ¿no?, que hagamos, ¿no? Porque, bueno, ellos ya saben que nuestro trabajo es un trabajo serio, respetuoso, y que no quiere competir con nadie, que no se trata de competir, trabaja por tu pueblo, efectivamente, ¿no? Y bueno, eso no es muy fácil también de conseguir muchas veces por aquello de, en fin, de las reticencias y los celos y las cosas que muchas veces el político tiene con este tipo de cosas, ¿no? Influencias exteriores, oposiciones. Eso es un trabajo que también hemos tenido que ir puliendo con las instituciones, ¿no? Decir, mira, que nosotros no te queremos quitar el puesto a ti, es decir, y si tú eres la concejala de Cultura o la concejala de Cultura, pues tú tienes ahí margen y capacidad para hacer lo que quieras, pero que podíamos hacer cosas mejores en común, ¿no? Que podíamos hacer cosas en colaboración, y seguramente si colaboramos, pues esos proyectos van a salir mejor, o van a ser más interesantes, o vamos a contar con más medios también y más difusión, ¿no? Pero vuelvo a decirte, es un tema también que hemos tenido que ir trabajando, ¿no? Y que tenemos que ir comiéndonos muchas veces la saliva y la lengua, y con muchos pellizcos en la barriga que no hemos tenido que pegar, ¿no? Afortunadamente, como te digo hoy, pues esa historia ya está salvada, y mantenemos una cordialísima relaciones entre... La cultura ha sido siempre la gran denostada en los ayuntamientos. Por suerte hoy día ya se está valorando más la cultura, claro, y el patrimonio. Claro. Están viendo que es una riqueza latente que está en el pueblo, solo hay que saber usarla. Claro, mira, el Centro Reina Marescau, que nosotros lo planteamos como un proyecto cultural, sin embargo el ayuntamiento, que también lo entiende como un proyecto cultural, ve un potencial turístico importantísimo, ¿no? Es decir, en lo que puede ser la oferta de calidad al visitante, ¿no? Es decir,
¿a dónde vas cuando llegas a Coín? ¿Qué es lo que vas a ver? ¿Qué es lo que Coín te ofrece, ¿no? Para que puedas echar una mañana. Bueno, pues mira, el Centro Antonio Reina es uno de esos alicientes a ese visitante o a ese turista en Coín, de ver, bueno, pues algo tan nuestro como, ya te digo, como el pintor más importante. Además, de nuestra propia historia, ¿no? hay que recordar que el turismo cultural es un turismo de calidad. Claro. Porque un turismo que no da problemas, que quiere aprender, quiere ver, quiere comer, quiere saber. No viene a borracharse, ni viene Claro. Es un turismo de calidad. Es importante apostar pero por no el hay turismo no hay cultural. tampoco muchas ofertas, ¿no? En eso estamos. En ese aspecto, ¿no? Mira, hay una de las cosas curiosas, ¿no? Por ejemplo, uno de los patrimonios importantes de Coín, como es la iglesia de San Juan, ¿no? Con el magnífico retablo que existe, ¿no? Tuvimos que luchar durante mucho tiempo con el párroco, con el cura, para que abrieran los fines de semana. Es decir, es que en los fines de semana es cuando la gente venía a ver ese tipo de cosas. Claro. Si tú llegas un sábado por la mañana y te encuentras la iglesia cerrada, bueno, pues le estás hurtando, ¿no?, a esa visita parte de lo que tendrían que ver, ¿no? Eso pasa también con el Centro Reina, vuelvo a repetirte, ¿no?, que también hay que adaptarlo a las necesidades de ese visitante, de ese turista, ¿no? Porque muchas veces están acostumbrados a abrir en horario de oficina, ¿no? Y claro, en horario de oficina está todo el mundo en la oficina, ¿no? Es lo cómodo. En el urbanismo de Coín, ¿qué significaría tú para que el visitante no se perdiera? Hombre, el urbanismo de Coín, es lo primero que se ve, el urbanismo. Volvemos a hacer lo mismo, ¿no?, que antes, ¿no? Es decir, se está valorando, en cierta forma. Coín ha sido un pueblo que ha sido muy maltratado, ¿no?, por la construcción, ¿no? Tú ten en cuenta que en Coín tuvimos, yo qué sé, desde el primer convento agustino que hubo en Andalucía estaba en Coín. ¿El primero de Andalucía? Y sin embargo, pues acabó arrasado, ¿no? El primer palacio obispal en la provincia de Málaga que existía, estaba en Coín. Hoy es un bloque de piso, ¿no? El convento trinitario, ¿no?, de gran importancia a la hora de la propia historia de Coín y del propio entorno. Hoy queda lo que era que llamamos la torre trinitaria, que en realidad es la parte del campanario de ese edificio. Fíjate que hemos ido perdiendo muchísimo patrimonio, ¿no? Mucho de ello hoy es imposible ya de recuperarlo, ¿no? En fin, si no es a través de ediciones, de publicaciones, de archivos fotográficos, de cosas. Pero sí es verdad que desde hace algunos años, bueno, pues eso se ha parado, ¿no? Y se están salvando muchas cosas que antes el futuro era la picota, ¿no? Así, con esa picota han pasado muchos gobiernos por el pueblo. Y claro, es bueno que ahora se hayan dado cuenta, y concretamente los que existen, ¿no?, pues que forma parte ese patrimonio cultural, monumental, con esa derivación turística, cultural, potencial de riqueza, que también puede ofrecer Coín, ¿no? ¿Todavía queda arquitectura histórica? Sí, todavía queda muy poca, pero sí es verdad que todavía queda el propio convento de Santa María de la Encarnación, donde se ubica el Centro Reina y que hoy es sede de la Concejalía de Cultura, es uno de los edificios emblemáticos declarados bien de interés cultural, ¿no?, y de los que los coineños nos sentimos muy orgullosos, ¿no?, valga la palabra, de ese tipo de edificios que se han podido conservar y restaurar en la medida de nuestras posibilidades y en la medida que los años han dejado, ¿no? Y hoy por hoy es el edificio emblemático de Coín. Pero fíjate qué cosa más curiosa. Y son cosas que a lo mejor mucha gente no conoce y habría que poner remedio. La sala de exposiciones, la única sala de exposiciones que existe en Coín para grandes acontecimientos, aparte de una salita que había en la Casa de la Cultura y tal, la única sala de exposiciones que hay en Coín es la sala
del convento de Santa María, lo que antiguamente era la iglesia y hoy sigue siendo... Bueno, pues fíjate cosa más curiosa, que la sala de exposiciones de Coín, dependiente de la Concejalía de Cultura o del propio Ayuntamiento de Coín, pertenece a la iglesia. Es decir, es curioso que un municipio como Coín, con la importancia y la relevancia que tiene nuestro pueblo en la provincia y en el Valle del Guadalhorce, el centro expositivo más importante, mejor adaptado, en teoría tengamos que pedir permiso a la iglesia cada vez que se hace una exposición o se hace algo allí, ¿no? O sea, por el convenio que existe entre ayuntamiento y obispado. El mantenimiento lo hace el ayuntamiento, pero los permisos hay que pedirlos a la iglesia. Totalmente, es decir, esto es mío y lo pagáis ustedes. Ay, qué bonito, ¿no? Y sin embargo, y de hecho ya hemos tenido algunos, vaya, hace tiempo que no tenemos ningún problema, pero sí hemos tenido algún problema con alguna que otra exposición que el cura de turno no ha autorizado, por entender que, bueno, que era irreverente o ayuda a saber lo que creía, ¿no? Pero sí es verdad que hoy por hoy el convento de Santa María de la Encarnación o la sala de exposiciones del convento, que sí es verdad que hacemos lo que queremos allí, ¿no? Y se autorice, en teoría está supeditado a un convenio entre el ayuntamiento y el obispado. Eso en un pueblo de la categoría de la envergadura de Coín parece surrealista, ¿no? Pero, bueno, mientras haya ese ambiente de humildad y de honestidad, es decir, sí, hombre, pues no va a haber problema. Y hay buena armonía, ¿no?, entre lo que es el obispado, el cura actual, ¿no?, don Amalio, que es una bellísima persona, con el tema de las ciudades culturales, ¿no? Y además es un edificio histórico importante, porque yo he estado allí en exposiciones y conferencias. Súper precioso, ¿no? Sí, sí. Es muy emblemático. Y además es donde tú habrás ido para una conferencia, para una exposición, porque no tenemos más espacios así expositivos que, pero es verdad que ese convento. Merece la pena. ¿No? A lo mejor tiene incluso más atractivo que una sala moderna. Muchísimo más, porque además tiene un patio muy bonito, un patio de ladrillos vistos, que es una preciosidad, ¿no?, donde también se hacen actividades, donde se han hecho también presentaciones, y allí en el propio patio hemos hecho presentaciones de libros, lectura, conferencias, lectura de poesía. La resonancia de la voz dentro del templo es muy buena también. Ahora, curiosamente, está paralizado porque por mor de las lluvias últimas, se ha resquebrajado en la parte de la cubierta, ¿no? Entonces ahora mismo está cerrado al público y el ayuntamiento va a acometer las obras para apuntalarlo y arreglarlo. Quizá un trabajo que habría que haber hecho hace ya muchos años, pero que, bueno, se ha ido dejando hasta que ya han aparecido ya las grietas y no tienen más remedios que acometer ese arreglo, ¿no? Pero sí es verdad que un edificio que, aunque no haya nada de exposición, merece la pena verlo, merece la pena, totalmente. Y el entorno. Y el propio entorno de Santa María. Exacto. Que todo eso está declarado. En una de esas calles, cerca del convento de Santa María, vivía don Antonio Reina, o la familia de don Antonio Reina, con lo cual también el centro Reina Manescau de Coín se enmarca quizá en el entorno más emblemático, claro, más monumental, ¿no?, y más bonito, ¿no?, que existe en Coín, ¿no? La primera vez que estuve en esa sala fue una noche, una exposición, y me gustó de tal forma que al siguiente fin de semana quise ir de día, porque de noche no pude verlo totalmente, y digo, esto lo tengo que yo ver entero de día. Son dos edificios diferentes, de noche y de día, ¿no? Me recreé en el entorno de la iglesia. El entorno de Santa María de noche quizás sea de los sitios más bonitos de la provincia de Málaga, ¿eh? Precioso. Y ahora, después de ciertos arreglos que le han hecho a la calle y a la propia fachada del edificio, y con las iluminaciones de abajo y tal, ha quedado un espacio de paseo. A quien no lo conozca, lo invitamos a que lo visite. Sí, seguro que pocos espacios como ese van a encontrar en la provincia, ¿no? ¿Está protegido el casco histórico? Hay una parte, curiosamente, esa parte que estamos hablando del entorno de Santa María está declarado bien de interés cultural, ¿no? Y sí es verdad que en esa zona, al menos,
se respeta, ¿no? Con objetivo a proteger esos monumentos. Y habría otros espacios que habría que también protegerlos. Las cuevas rupestres, por ejemplo, un espacio que está protegido. Bueno, hay un expediente en la Junta de Andalucía que todavía no sabemos si se acabó o no se acabó, pero bueno, la verdad es que... El primer paso se ha dado. El primer paso ahora se ha dado desde hace ya... Hay que hacerlo visitable. Y hay que hacerlo ahora. Claro, las cuevas rupestres, yo he tenido mucha relación y muchas conversaciones y hemos tenido mucho contacto con los dueños, con la familia Moreno, que siempre ha sido una familia muy generosa en cuanto a permitir las cosas que se hicieran y tal, ¿no? Y claro, ese entorno también es un lugar que está también un poco deteriorado, ¿no? Porque claro, una de las cuevas principales de las cuevas rupestres la atraviesa un pilar de hormigón, ¿sí?, que hubo que hacer un vecino que hizo la casa arriba para que sujetara la casa que está por el camino de los almendrillos, ¿no? Por lo menos no lo hizo abajo. Pero claro, ese pilar es un parche. Eso es un parche. Pero no lo hizo abajo. Claro, pero eso hay que tener en cuenta que el comprador natural o el propietario natural de ese entorno sería el Ayuntamiento de Coín, ¿no? Ahora mismo llevan ya algunos años en negociaciones y en fin, en intentar llegar a un acuerdo entre la familia Moreno y el Ayuntamiento de Coín, que todavía no han llegado a convenir, ¿no? Lo que pudiera ser interesante para que eso pudiera ser patrimonio municipal. Digamos que hay, que entre lo que se pide y lo que pueda verse, pues llegará un momento en que la cosa se equilibre y eso sea patrimonio municipal, y a partir de entonces pues haya que acometer, una vez que sea de propiedad del municipio, pues haya que acometer muchos trabajos y muchas cosas para que ese conjunto monumental mozárabe pueda ser visitado por todos. Cuevas, ¿no? Cuando se hagan visitables, van a ser un referente a nivel de la provincia en arquitectura, en historia, en arqueología. Así es. Van a ser un referente. Quizás no son los políticos bastante conscientes de lo que encierra esas cuevas. Hemos pasado por varias etapas, ¿no? Es decir, hay políticos que no fueron conscientes de esa historia, empezando por el propio político que autorizó ese pilar que estamos diciendo. Totalmente. Para eso. Ni idea tenía, vamos. A políticos como los de ahora y el alcalde de Coín, don Fernando Fernández, o la concejala que te digo, María Urbaneja, sí han sido conscientes de la importancia de ese lugar, ¿no? Y la importancia no solamente de ese lugar, sino la importancia de incorporarlo al patrimonio municipal. Lo que pasa es que quizás nos ha cogido en el momento donde menos dinero tenemos, vaya, lo digo como pueblo, ¿no? Entonces, pues vendrán tiempos mejores, los que, como te decía, pues entre lo que es las aspiraciones de la familia y lo que es, en fin, los medios del ayuntamiento, se llegase a un entente cordiales donde lo podamos disfrutar. La asociación ha dado su paso y cuando vengan tiempos mejores Hombre, ya está preparado. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido. Claro. De hecho, la Junta de Andalucía, porque era un proyecto que estaba totalmente paralizado, la Junta de Andalucía, cuando presentamos el informe sobre las cuevas y, en fin, un documental gráfico también muy importante, llegó a felicitar a la Fundación, la delegación de Málaga nos felicitó, dándole la relevancia y la importancia que ellos entendían hasta ahora no se le había dado a esas cuevas, y que, bueno, si no llega a ser por la Fundación y por los trabajos que habíamos hecho, pues todavía estaría ahí un poco en nebulosa, ¿no? José Manuel, dinos dónde podemos visitar en la página web. www.fundaciongarciagüera.org. Y ahí están todas las publicaciones. Y ahí tienes para entretenerte el archivo fotográfico, publicaciones. Todos estos trabajos, buenísimos. Todo lo que tú ves por aquí lo puedes encontrar ahí. Muchos de ellos, los contenidos completos, otros referencias, pero por ejemplo, este libro que hemos dicho de la primera historia de Coín, tienes el contenido, no solamente este libro, sino otra cosa. Por ejemplo, en la versión digital, tiene acceso también al manuscrito original.
Es decir, aquí lo que se recoge Está es digitalizado. la transcripción del manuscrito, pero en la versión digital puedes ver el documento original tal como fue escrito, ¿no? Cualquiera puede encontrar lo Sí, que busque y sobre además Coín. te lo puedes descargar, te puedes descargar en PDF ese archivo, tenerlo en tu ordenador, verlo cuando quieras, utilizarlo, en fin. ¿Y los libros? ¿El que quiera un libro de estos? Pues normalmente o a través de la Fundación, o a través de la Consejería de Cultura o las librerías que hay en Coín habitualmente. librería, no y solo pregunta por Coín. En Málaga la embajada nuestra sería la librería Luces, Luces. que es la librería donde, en fin, tenemos todas las cosas, y si no encuentras allí lo que ellos saben, por ejemplo, ahí hay un libro publicado conjuntamente con Librería Luces, que es un trabajillo mío sobre el rancho andaluz, ¿no? Que es el cuadro emblemático. El cuadro de don Antonio Reina más célebre y el que... ¿Así? ¿Dónde está ese cuadro? Este es el libro. Si don Antonio Reina, en el verano de 1910... Que lo veamos. En el verano de 1910 visitó Coín, ¿no? ¿No? Pasó unas temporadas. Sí, aquí lo puedes ver. Sí, esa es la portada, pero el cuadro, digamos, lo puedes ver así reproducido en esta... Este sería el cuadro, ¿no? Aunque aquí también lo puedes ver. Es muy interesante este cuadro. Cuánta información. Porque aunque el cuadro de... Este cuadro es más célebre. Ese cuadro, que es propiedad de Diputación, es propiedad de la Diputación de Málaga, hoy en el Centro Reina. Sin embargo, hemos conseguido, y el Ayuntamiento, en fin, estuvo encantado con esta propuesta que le habíamos hecho. Sí, hemos llegado a comprar, el Ayuntamiento de Coín ha comprado el boceto que sirvió para ese cuadro, que hoy por hoy es el cuadro más célebre, más emblemático. Hoy está convertido en un icono cultural de Coín, ¿no? Porque lo que viene a reflejar es, como solemos decir, el rancho, el rancho de una de las huertas de las fértiles huertas coineñas, ¿no? Con lo cual existe esa unión entre lo que es campo y arte a través de ese cuadro. Y ese cuadro hoy se puede visitar, se puede admirar, se puede contemplar en el Centro Reina, ¿no? Y el boceto que en 1910 realizó en el propio Coín don Antonio Reina. El viaje de don Antonio Reina a Coín en el verano de 1910 es lo que refleja este libro y la creación de ese cuadro, que, como te digo, hoy es un icono cultural de Coín, ¿no? Pues nos sabe a poco el tiempo que estamos, Sí, ¿no? Me gustaría estar más ya rato. Ha pasado todo, esto es todo muy corto. Nos hemos comido el horario, Vale, pero eso no quiere decir que no esté invitado para otra. Encantado. Para la presentación del Centro Manescau o para las publicaciones. Perfecto. Porque siempre interesantísimo. De todas maneras, yo os invito a que cuando el centro esté abierto y os venga bien, pasemos por allí, nos visitéis y toméis las imágenes que queráis. Nos tomamos algo en Coín, recorremos. Yo me comprometo a hacer lo que se llama una visita guiada y explicaros, bueno, pues todas los inconvenientes que hemos tenido que sobrepasar y que sobrellevar y que resolver para que hoy sea también un lugar de referencia en Coín, ¿no? Proyecto conjunto de la Fundación con la Consejería de Cultura, ¿no? Pues queda esa la invitación, la recogemos, así que ya saben. Y a los oyentes, pues hasta el próximo programa. Pues muchísimas gracias, Fernando, por tu invitación, y hasta la próxima. Gracias a ti, Manuel. Venga.